Mi nombre es Jesús Zúñiga Santos y esta es la sesión número 7 de estructura de datos 2. Para esto vamos a revisar un problema que es de una estructura y nos dice que mediante el uso y declaración de una estructura deberás definir los siguientes campos. Nuestra Empieza nuestra estructura, se abre la llave, vamos a tener una variable de char nombre, un entero de int de grupo y un float de parcial 1 y parcial 2. Nuestra estructura se va a llamar alumno 1 y alumno 2. Dice que el programa deberá pedir el nombre del primer alumno, el grupo al que pertenece, la calificación del primero y segundo parcial y deberá imprimir, por eso nos dice, deberá mostrar el mensaje el alumno X, que en este caso sería porcentaje S por char, del grupo porcentaje Y por entero, tiene el promedio final porcentaje F de float en calificación. Lo mismo deberá hacer el segundo alumno. Y el planteamiento del problema. Estos son los datos que se almacenan en la estructura. Se deberá almacenar en columnas. Y aquí nos dice que nuestro nombre va a tener una de 30 caracteres en el nombre, y nos dice que el resultado de la información así deberá quedar el programa. Y para esto pues vamos a programar. Nos dice que vamos a tener una estructura, una estructura, abrimos llave. Va a ser nuestro inicio de nuestra estructura y nos dice que vamos a tener una variable char de nombre donde podremos ingresar 30 caracteres, punto y coma. Una variable entera que va a ser grupo, punto y coma, y una flotante porque se van a ocupar puntos decimales, par 1, coma, par 2, punto y coma. Y después de esto nos decía que nuestra estructura se va a llamar alumno. Yo le voy a poner alu1 compa y alu2 por alumno 1 y alumno 2. En esta ocasión pues este es nuestro nombre de nuestra estructura y nuestro fin de nuestra estructura. Después nos decía que para esto vamos a ocupar dos tipos de variable. Esta de char, de la de entero, y la flotante es para el variable, es de la variable para llenado. Esto nada más es para llenar. Y vamos a ocupar una para hacer la operación, para calcular el parcial 1 y parcial 2. Y esta variable que voy a poner, la vamos a poner de tipo flotante porque se van a ocupar puntos decimales. Float, la voy a poner cali 1, cali 2, porque estas son para calcular y las de abajo son para llenado. Y en este caso pues vamos a empezar donde nos decía que íbamos a imprimir con un printf, y nos decía que ingresáramos, ingresa el nombre del primer alumno, y en este caso le ponemos punto y coma y la vamos a mandar a guardar, como les decía, en la variable char de nombre. En este caso sería con un scanf porcentaje S, porque estamos hablando de char, coma, ampersand, y la vamos a guardar en la como tenemos dos estructuras para alumno 1 y alumno 2, en este caso así se llaman nuestras columnas, alumno 1 y alumno 2, vamos a hacer lo siguiente: alu1 punto nombre,
y le damos punto y coma. ¿Por qué así? Porque estamos diciendo que en la columna alumno, en la de nombre, se va a guardar este dato, y en este caso ahorita lo mandaremos a imprimir, el último. También vamos a crear otro printf donde vamos a pedir el grupo. Nos decía que ingresáramos el grupo. Vamos a insertar un salto de línea, diagonal S, ingresa el grupo igual lo vamos a scanf, lo vamos a guardar en la variable, en el entero, variable int. Entonces sería porcentaje i, porque estamos hablando de entero, y lo vamos a igual, coma, ampersand, y lo vamos a guardar en la estructura alu1 punto grupo. Como les decía que esas variables eran para guardar, entonces vamos a crear otro printf donde vamos a pedir el primer parcial, y vamos a decirle diagonal n para un salto de línea, ingresa la calificación del primer parcial. Punto y coma, lo vamos a guardar en scanf. Scanf, dos puntos, y aquí va a ser porcentaje f, porque estamos hablando de una flotante, coma, ampersand, igual lo vamos a guardar en nuestra estructura de alu1 punto, pero en la flotante creamos dos variables, que es parcial 1 y parcial 2. En este caso se va a guardar en parcial 1, y le damos punto y coma. Creamos otro printf donde, comillas, vamos a pedir ingresa, en esta de acá arriba me faltó la n, en la diagonal n, y acá abajo es ingresa la calificación del segundo parcial, punto y coma, le damos enter, un scanf, vamos a guardar el dato, scanf, dos puntos, y lo vamos a guardar igual en un porcentaje f, de ahí coma, ampersand, igual alu1 en alu1 punto par 2, porque ya es el parcial 2, estamos pidiendo la calificación del segundo parcial, punto y coma, y le damos enter. Entonces en este caso pues estamos mandando en todos a pedir el nombre, grupo, primer parcial y segundo parcial, y las estamos guardando en las variables que pedimos arriba para el llenado. Y entonces después de esto tenemos que calcular el promedio, porque nos decía que calculáramos el promedio, es lo que se va a imprimir. Para eso ingresamos también una flotante, una flotante de dos variables, que es cali1 va a ser igual, abrimos paréntesis y vamos a poner alu1 punto par 1. ¿Por qué? Porque estamos ingresando el parcial 1. Entonces después de esto sería más alu1 punto par 2. Este es el parcial 2. Entonces todo esto será dividido entre 2. Damos punto y coma. Y entonces esto que estamos haciendo es calcular parcial 1 más parcial 2 entre 2, guardando el dato en cali 1. Después de esto, ahí ya nos está calculando. Después de esto, ahora que sigue imprimir,
lo que es todo lo que mandamos a guardar, bueno, los de nombre y grupo, porque los otros printf de parcial 1 y parcial 2 los estamos calculando aquí y vamos a mandar a llamar esta variable. Para esto vamos a ocupar un printf, dos puntos, y vamos a ocupar un salto de línea, diagonal n, donde va a decir el alumno porcentaje S, era lo que les decía hace rato, porque estamos hablando de un char. El alumno, estamos pidiendo este dato, el alumno porcentaje S del grupo, estamos hablando de un entero, del grupo porcentaje y decíamos que íbamos a calcular el promedio. Tiene como promedio, y aquí vamos a poner porcentaje F. ¿Por qué porcentaje F? Porque igual nuestra variable cali1, calificación, es una flotante. Después de esto nos vamos afuera de las comillas y ahí es donde vamos a llamar las variables. En este caso sería coma alu1 punto par, no, perdón, en este caso sería nombre. Estamos mandando a llamar el nombre, coma, entonces sería alu1 punto, sería grupo, que era el de el entero, y después sería coma cali 1, y después de ahí le ponemos punto y coma, y en este caso pues así es como más o menos quedaría la primera parte, y haremos la segunda, pero en este caso, para no hacer largo el video, copiaré esto y nada más cambiaré los datos. En este caso sería lo mismo, aquí en donde sería le agrego un salto de línea, diagonal n, y le pondré aquí voy a poner una separación le voy a poner segundo alumno, y esto sería, nada más cambiaríamos, imprimiría lo de segundo alumno. Entonces en este caso sería, como acá dijimos que alu1 era para una columna, entonces tendríamos alu2, igual se guardará en la misma fila de nombre. En este caso ingresa al grupo, igual será en alu2 en la fila de grupo. En este caso, en el que sigue ingresa la calificación del primer parcial, sería en alu2 en el parcial 1, en la misma fila. Ingresa la calificación del segundo parcial, será en alu2 parcial 2, y en el de la calificación dijimos que habíamos creado dos variables de tipo flotante, donde era cali1 y cali2. Entonces para alumno 2 es cali2. Aquí nada más cambiaremos en alu1 igual alu2 primer parcial, más alu2 parcial 2 entre 2. Cuando mandamos imprimir, la línea de impresión va a ser lo mismo, nada más igual cambiaremos alumno 2 y alumno 2, y la calificación será la 2, el resultado. Y en este caso pondríamos nuestro return 0 punto y coma, y es nuestro abandono de la función main y nuestro fin del programa. Y pues en este caso lo vamos a correr para ver si tenemos o no errores, y lo vamos a guardar en punto C, tarea 7.8, lo guardaré así y vamos a esperar a ver si hay algún error. Y en este caso se está compilando y nos dice que tenemos un error. Que aquí le puse una, entonces este es nuestro fin del programa, el último. Un printf, nos dice que hay un printf en
un printf aquí y aquí, porque copiábamos lo mismo, printf, y lo corremos para que nos compile si tiene algún otro error. Y en este caso ya nos dice, ingresa el nombre del primer alumno, le vamos a poner Jesús. Ingresa al grupo, le vamos a poner 202. Nos dice, ingresa la calificación del primer parcial, le pondremos 6. Ingresa la calificación del segundo parcial, le pondremos 8. Y nos dice, el alumno Jesús del grupo 202 tiene como promedio 7. Ahora nos pide, ingresa el nombre del segundo alumno, le pondré Miriam. Ingresa el grupo 502. Nos dice, ingresa la calificación del primer parcial, le pondré 10. Ingresa la calificación del segundo parcial, le pondré 9. Y nos dice, el alumno, en este caso me faltó poner paréntesis, o alumno o alumna, Miriam del grupo 502 tiene como promedio 9.5. Y así es como queda el programa. Y acá hay una pequeña explicación de todo, donde nos pone, donde pongo mis librerías, mi inicio del programa, y menú del programa. Aquí nos dice donde la flotante era variable para calcular mi estructura e inicio de estructura, variables para el llenado y guardado de datos, y fin de nuestra estructura y el nombre de la estructura. Entonces para en este print pedir el nombre, guardar el dato de la variable en el nombre de la estructura alumno 1. En el segundo print pedir el grupo, que es en este, y nos dice guardar el dato en la variable grupo de la estructura alumno. En el otro pedir la calificación del primer parcial, guardar el dato en la variable parcial 1 de la estructura alumno. En este pedir la calificación del parcial 2, guardar el dato en la variable par 2 de la estructura alumno 1. Después nos dice que esta es la operación sumando parcial 1 y 2, dividiendo entre 2, guardando el dato en la variable cali. Y esta es nuestra impresión, que nos dice imprime lo que mandamos a pedir para llenado y para calcular. Y pues esto es lo mismo para el segundo alumno. Y pues eso es todo. Gracias.